Aceptan rescate 32 familias mexicanas en Ucrania. Detienen a excandidato ebrio. Y ejército manda escuadrón antibombas a Michoacán. Bienvenidos al Caporal del 15 de febrero. ¡Comenzamos! Así es una celda de lujo en Culiacán, Sinaloa. Estas imágenes fueron tomadas en el penal de Aguaruto. Tiene sala, recámara, aire acondicionado, pantallas, sistemas de sonido y cama. Esto fue lo que encontraron policías estatales tras una revisión hecha la semana pasada. Llama la atención algo. Las autoridades informaron en ese momento que en esa revisión habían encontrado armas, 1.250.000 pesos en efectivo y gallos de peleas. De hecho, el 11 de febrero te traje este video a este canal, pero no revelaron que habían encontrado esta celda de lujo. Luego de que el medio Río 12 dio a conocer estas fotos, el gobernador, el morenista Ricardo Moya, reconoció la existencia de esta celda. Dijo que no tenían conocimiento de ella, que les sorprendió haberla visto, haberla descubierto y que destituirán a la directora del penal. Hace unas horas te traje este video a este canal. El anuncio de la Embajada de México en Ucrania sobre las acciones que hará para proteger a nuestros paisanos en aquel país ante una posible invasión de Rusia. Informaron que citarán a los paisanos en Kiev para llevarlos al suroeste de Ucrania por al menos 7 días, que son los que se presumen el periodo en el que se definirá la invasión. Los apoyarán con el traslado, con viviendas, con alimentación básica. Y la convocatoria es para todos los mexicanos, a sus cónyuges y sus hijos. Recientemente el canciller Marcelo Ebrard informó vía Twitter que ya se sabe que fueron la totalidad de las familias que hay allá, son 98 y 32 familias mexicanas solicitaron ser desalojadas, ser desplazadas. Hoy les van a dar los detalles de la cita, el lugar y la hora para que mañana sean movilizados de Kiev. La embajadora de México en Ucrania, Olga García, detalló que serán trasladados en autobús al suroeste de Ucrania e irán acompañados por 2 personas, 2 trabajadores de la embajada mexicana. Es decir, 2 se van con nuestros connacionales y 2 se quedan a trabajar en la embajada en Kiev. Por lo que entonces suman 4 los trabajadores del cuerpo diplomático en este país. ¿Recuerdas al exdiputado de Morena, Cipriano Charrés? Estás viendo en pantalla, quien en octubre del año 2018 tuvo un accidente automovilístico del cual huyó. En ese accidente murió un joven, gozó de 6 meses con fuero sin ser detenido. Una vez que le quitaron el fuero, lo detuvieron, fue denunciado por su propio hermano Pascual de tentativa de homicidio. Te presento a otro hermano de ellos, Vicente Charrés. Él fue candidato de Morena, PT y el Partido Verde y Panal a la alcaldía de Ixmiquilpan, Hidalgo. Había ganado la elección, pero la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió anular su triunfo por actos anticipados de campaña. El pasado domingo, 13 de febrero, fue detenido en la localidad de San Nicolás, en Pachuca, Hidalgo, en presunto estado de ebriedad tras provocar un accidente vial en donde el conductor chocado tuvo que ser hospitalizado. Pero la cosa no acabó allí. Tras ser detenido, la Fiscalía General de la República lo acusó de privación ilegal de la libertad con la agravante de haber sido cometido en pandilla en contra de un delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal. Acusación por la que este martes 15 de febrero fue vinculado a proceso. Vaya familia. Está bien. Se puede que me vayan a curar. Se puede que me vayan a curar. Sí. Sí, te van a curar. ¿Das permiso, por favor? Llévale ya que la tienda Coca Romeo. ¿Qué hay detrás del freno de la exportación de aguacate a Estados Unidos por una amenaza de la delincuencia organizada? No quisieran que el aguacate mexicano, ¿no?, entrara a Estados Unidos o predominara. Este será tema de mi próximo video, así que te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Tenemos actualización sobre el caso del bebé Tadeo, cuyo cuerpo fue encontrado dentro del penal de San Miguel en Puebla, capital,
tras ser exhumado de un panteón en Iztapalapa, en la Ciudad de México. El fiscal poblano Gilberto Higuera informó que una mujer, que ya está detenida, fue quien introdujo el cuerpo al penal con complicidad de custodios. Tuvieron el cuerpo adentro del penal toda una noche y después lo metieron a un contenedor de basura. La persona que pidió que se meta ese cuerpo estaba disputando el liderazgo del penal con otros internos. Todo esto lo dijo el fiscal poblano durante su comparecencia este 14 de febrero en el Congreso local. Y logramos establecer que esa persona del sexo femenino logró introducir ese cuerpo con la complicidad de custodios. Y logramos establecer también cómo fue que después de tenerlo ahí un día, una noche, al día siguiente lo depositaron en ese contenedor. También identificamos a la persona que lo depositó. El hecho está esclarecido y por eso ejercitamos acción penal contra todos. A partir de este miércoles tendremos una cita al mediodía en la plataforma morada, Twitch, para revisar a detalle el caso Juan Ramón López Beltrán, en un formato muy distinto al de YouTube, con mucho detalle, mucha discusión, desde temas éticos hasta la revisión de los documentos y alcances de la investigación. Viene mucho contenido para esta plataforma, la cual reactivo nuevamente, así que sígueme en esa plataforma, en esa red social, link en la descripción de este y de todos mis videos. Y vámonos al tema principal. Ayer te traje este video a este canal, la aparición de minas en Aguililla. Minas dejadas por la delincuencia organizada en distintas partes, con un registro de al menos 2 explosiones hasta ayer que te traje el video. En el primer evento, en una brecha en donde iba pasando el ejército con un soldado herido y un vehículo del ejército completamente destrozado, como pérdida total. El segundo evento, un campesino fallecido, su hijo herido, en una parcela de su propiedad. Estamos hablando de que lo pusieron allí y él no se había dado cuenta. A raíz de ello, autoridades consideraron la zona como un campo minado. No sabían cuántas minas había ni en dónde habían sido instaladas. Tras estos hechos, un escuadrón especial antibombas del ejército se trasladó a Tierra Caliente para detectar los dispositivos escondidos principalmente en parcelas, ranchos y caminos de terracería, escondidos ya sea entre la maleza o incluso bajo tierra. Esta información ha sido compartida por Milenio, que detalla que el traje de los elementos pesa al menos 30 kilos, tienen placas metálicas llamadas Kepler, capaces de resistir altos impactos fuertes. Su labor es detectar primero los explosivos y después desactivar estos artefactos. ¿Cómo? Los conectan a una fuente de energía que lanza un chispazo y activa la pólvora, obviamente en un lugar controlado, a 60 metros de distancia mínimo de la persona que esté más cercana. La Secretaría de la Defensa Nacional, por su parte, ha confirmado, como ves en pantalla, el decomiso de 23 artefactos explosivos improvisados, sin detallar cuántos de ellos son minas o son de otro tipo. Al momento no tienen cálculo las autoridades de cuántos explosivos hay, pero por ahora han comprobado que son campos minados las localidades de Naranjo de Chila, El Bejuco, Plaza Vieja, El Canzahue y Carapuato. Te muestro en pantalla un elemento del ejército con este traje. Impresionante. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.